Amada Iglesia, paz de Cristo, te saludamos hoy esperando que el Señor te bendiga, te guarde. En esta tarde, este viernes 10 de abril, queremos hablar un tema referente a lo que fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Un tema de suma importancia en la vida de todo cristiano. Quiero comenzar hablándole acerca de lo que fue la pasión del Señor Jesús. Las Sagradas Escrituras nos hablan de cómo Jesús oró en el huerto del Getsemaní. Nos habla acerca del arresto del Señor Jesús. Nos habla la palabra del Señor acerca de la negación de Pedro. Nos habla de el escarnio y cómo es azotado el Señor Jesús. Nos habla del Señor Jesús ante el concilio, Jesús ante Pilatos, Jesús ante Herodes y cuando Jesús es sentenciado a muerte, en lo cual hoy quiero referenciar y tomar como lo medular de esta palabra para usted y para mí. El Evangelio según San Lucas, amén, ahí en el capítulo 23, verso 26 en delante, las Sagradas Escrituras nos narran parte del acontecimiento de lo que fue la crucifixión. Voy a leerlo y vamos a tratar de desfragmentar y buscar a la luz de la palabra del Señor la enseñanza para el día de hoy. Dice la palabra del Señor en el verso 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes de este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Y qué hermoso es el Señor Jesús, que aún en medio de la crucifixión pedía el perdón para usted y para mí. Es de suma importancia reconocer como un valor agregado a nuestra vida el sacrificio de la cruz, amada iglesia. Hoy es un día donde nosotros recordamos este acontecimiento, el cual a usted y a mí nos dio la esperanza a la vida eterna. El Señor Jesús, en su grande misericordia, en su amor, en su fidelidad, nos amó primero. Él vino a dar su vida por usted y por mí.
Y cuando veo el Evangelio de Lucas, capítulo 23, cuando dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, según la narración del evangelista Lucas, esta es la primera palabra pronunciada por el Señor Jesús en la cruz. Jesús en la cruz se ve envuelto en un mar de insultos, de burlas, de blasfemias. Lo hacen, hermanos, los que pasan por el camino, los jefes de los judíos, los dos malhechores que habían sido crucificados con él. Y también, hermanos, los soldados se mofaban diciéndole, si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Como se narra en el Evangelio de Mateo capítulo 27, ha puesto su confianza en Dios que Él lo libre ahora. Esto está en Mateo capítulo 27, verso 43. La humanidad entera, hermanos, hermanas, representa hoy en día a todos estos personajes ahí presentes. Hoy en la actualidad se sigue ensañando el corazón del hombre en contra de su Creador. Lo hemos dejado solo en ocasiones. Había dicho Jesús a sus discípulos y ahora, hermano, Él estaba solo en la cruz del Calvario. Entre el cielo y la tierra. Se le negó incluso el consuelo de morir con un poco de dignidad. Hermano, Jesús, el Señor no solo perdona, sino que pide perdón para usted y para mí. Judas lo había vendido. Pedro lo había negado. Para los que lo habían entregado y ahora gritaban, crucifíquenle. Hermano, es una palabra dura, difícil de poder comprender, sino que también, hermano, usted y yo en este tiempo, hasta la fecha 10 de abril 2020, hermanos, seguimos en ocasiones con nuestros errores, con nuestras acciones, seguimos gritando, crucifícale. Pero el Señor sigue gritando, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, hermano, el Señor pide perdón por el amor, hermano, que todo lo excusa, que todo lo soporta. Estoy hablando del amor de Dios, hermano, el amor ágape. Y esto referenciado al amor usted puede encontrarlo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. La segunda palabra me llena de esperanza, conmueve mi corazón y me llena de alegría, de gozo. El cómo el Señor Jesús habla esta palabra en medio de tribulación, en medio de sufrimiento. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El primer, hermano, hombre que entra por esa gracia de Dios. Mire, cuando el Señor Jesús estaba en la cruz y declaraba estas palabras, aún estaba vivo. Es por eso que aquel hombre entró, hermano, al paraíso por cómo se veía y cómo se vivía en aquellos tiempos. Pero en el momento, allí termina la ley, pero en el momento que Cristo dice, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu, ahí comienza la gracia. Y ahora, amada iglesia, amado pueblo de Dios, querida persona que nos escuchas, somos salvos por gracia a través de la fe en Jesucristo, pero es necesario, es de suma importancia que usted y yo le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Sobre la colina del Calvario, hermano, existían otras dos cruces. El Evangelio dice que estaban junto a Jesús. Fueron crucificados dos malhechores, como dice el verso 32 del capítulo 23 de Lucas. Uno de los malhechores blasfemaba diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Había oído, hermano, a quienes insultaban a Jesús. Había podido leer incluso el título que habían escrito sobre la cruz, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Era un hombre, hermano, desesperado que gritaba con rabia contra todo. Pero el otro malhechor, hermano, se sentía impresionado al ver al Señor Jesús. Lo había visto lleno de paz, lo estaba mirando pidiendo perdón, hermano, que él sabía que no era algo normal en el mundo, él sabía que esto era de otro mundo, le había visto lleno, hermano, de mansedumbre, era distinto a todo lo demás que él había conocido hasta entonces. Incluso, hermano, le escuchó decir, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, a quienes estaban ofendiendo a Jesús. Y le hace esta súplica sencilla, pero llena de vida. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Se acordó, hermano, improvisó aquella palabra, la declaró, hermano, para que Jesús la escuchara.
Y entonces, hermano, sucede el milagro donde Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, hermano, hermana, no le promete nada terrenal. Le promete el paraíso para aquel mismo día, para aquel mismo instante. El mismo paraíso, hermano, que le ofrece a todo hombre que cree en Él. A ese mismo paraíso que le ofrece a usted, que me ofrece a mí a través de la vida eterna. Hermano, hoy en día, este momento, Dios te ofrece el regalo de la salvación. Solamente cree que Él es Dios, hermano, y síguele con todo tu corazón. Pero el verdadero regalo que Jesús le hacía a aquel hombre no era solamente, hermano, hermana, el paraíso. Jesús le ofrece el regalo de sí mismo. Lo más grande que podía poseer un hombre o una mujer es compartir su existencia con Jesús el Señor. Hemos sido creados para vivir en comunión con Él. Entonces el Señor pide perdón. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y ahora le declara estas palabras a este hombre. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La escena es conmovedora y emocionante al vivirlo desde ese punto de vista. Sabemos que fue sufrimiento. Una madre presenciando la ejecución de su hijo y sin embargo María está cercana a Jesús en esos momentos, y el Señor dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. El Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 26, menciona estas palabras que el Señor declara, hermano, que ve los momentos, el amor del hijo se hace presente, ve sufrir a su madre y decide de alguna forma menguar ese dolor hablando estas palabras. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Amén. Entonces, Dios en medio de todas circunstancias demuestra y sigue mostrando el amor hacia cada uno de nosotros. Pero quiero mencionarles lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son casi ya las 3 de la tarde en el Calvario y Jesús estaba haciendo los últimos esfuerzos porque llegara un poco de aire a sus pulmones, como Jesús hombre, sus ojos quizá borrados de sangre y sudor, y en este momento, hermano, incorporándose como puede, grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No había gritado en el huerto de los olivos cuando sus venas se reventaron por la tensión que vivía. No había gritado ante la flagelación, el castigo, el látigo, los golpes, ni cuando le pusieron esa corona de espinas, amada iglesia, ni siquiera, aleluya, en el hecho, en el momento en que le clavaron aquellos clavos, hermano, en la cruz. No gritó, pero hoy Jesús grita en estas palabras. Jesús, hermano, grita estas palabras, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué misterio es este? ¿Cuál es el misterio del Jesús abandonado dirigiendo Jesús hombre la oración al Padre? Aleluya, como siempre, hermano, no es tanto lo medular la pregunta, sino que Él en medio de la crucifixión nos está enseñando que en medio de la tribulación, en medio de la prueba y del sufrimiento debemos buscar a Dios en oración. Aleluya, el sentirse abandonado tenía un propósito. El propósito era cumplir las sagradas escrituras, donde la palabra nos dice desde el profeta mesiánico Isaías que Él iba a dar su vida. Aleluya, pero su palabra, hermano, es tan hermosa y nos dice, y llamarán su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Principado sobre su hombro, es decir, que Él ya era rey, hermano. Y este misterio tremendo, inmensamente grande, hermano, en el momento de la pasión de nuestro Señor Jesús, se siente abandonado en medio del dolor, en medio de cargar el peso de la redención de la humanidad. El verdadero, hermano, drama de la pasión de Cristo lo vive en este momento cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aleluya. Él sabía que era dueño del amor, él sabía que tenía que dar su vida por usted y por mí, y hoy en pleno cumplimiento el Señor Jesús declara estas hermosas palabras. El Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 28, uno de los más terribles tormentos de los crucificados era la sed.
ante el inmenso calor, la deshidratación que sufría debido a la pérdida de sangre. Era, hermano, un tormento durísimo, y Jesús sabemos que cruzó y padeció este sufrimiento al pie de la letra, y entonces Él declara las palabras: tengo sed. No es extraño que tuviera sed, era normal. Lo extraño es que lo dijera. La sed que experimentó Jesús en la cruz del Calvario no era otra cosa más que una sed física. Expresó en aquel momento estar necesitado de algo elemental como es el agua para usted y para mí. Y pide, hermano, un poco de agua. Cualquier enfermo, cualquier persona al borde de la muerte, hermano, siente sequedad y pide agua. Jesús se hacía solidario con todos, pequeños o grandes, sanos, enfermos, los necesitados, los abundantes, que cuando piden un poco de agua. Y es hermoso, hermano, pensar que cualquier ayuda prestada a una persona en estas condiciones nos hace recordar que Jesús también pidió un poco de agua antes de morir. Pero no podemos olvidar el detalle, hermano, que señala el evangelista Juan cuando dijo: tengo sed, para que se cumpliera la escritura. Aleluya, dice San Juan capítulo 19, verso 28. Jesús, en esta quinta palabra de tengo sed, hermano, aquella sed que vivía Él como Redentor, Jesús es en aquel momento de la cruz, cuando estaba realizando la redención de los hombres, pedía, hermano, una bebida distinta del agua o del vinagre que le dieron. Poco más de 2 años antes, Jesús se había encontrado, hermano, en el pozo de Jacob con la mujer samaritana, a la que le había pedido de beber. Y aquella mujer tal cual lo expresó, y el Señor le dijo: dame de beber. Pero el agua que pedía no era la del pozo, era la conversión de aquella mujer. Ahora, casi 3 años después, Juan, hermano, que relata este pasaje, quiere hacernos ver que Jesús tiene otra clase de sed. Es como aquella sed, aleluya, de Samaria. Jesús tenía sed de que todos recibieran vida abundante que Él había merecido, hermano, aleluya. Era inútil la redención sin la sed de manifestarnos ante Él y reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, que creyéramos en su amor, de que viviéramos una profunda relación con Él, porque todo está aquí, la relación que tenemos con Dios. Y me llena de alegría y de gozo esta palabra, cuando el Señor dice: todo está cumplido. Evangelio según San Juan capítulo 19, las palabras, hermano, pronunciadas por el Señor Jesús en la cruz. Estas palabras no son las de un hombre acabado, las de un hombre derrotado, las de un hombre fracasado, hermano. Él está cumpliendo la palabra para lo cual Él vino. No son las palabras, hermano, de quien tenía ganas de llegar al final tampoco. Son el grito triunfante de un vencedor. Él está ahora triunfante, Él vive y reina por los siglos de los siglos. Estas palabras manifiestan, hermano, la conciencia de haber cumplido hasta el final la obra para la cual fue enviada al mundo. Dar la vida por la salvación de todos los hombres en todos los tiempos. Jesús ha cumplido todo lo que debía hacer. Vino a la tierra para cumplir la voluntad, aleluya, y la ha realizado hasta terminarla. Lo había dicho, hermano, Él había dicho lo que tenía que hacer, aleluya. Él anunció su nombre, Él se dio a conocer a la humanidad, aleluya. Anunciaría por el proceso de 3 años y medio este trabajo desde Nazaret. Aleluya, anunció el reino de los cielos. Dedicó, hermano, esos últimos años de vida para descubrir el milagro de ese reino, el corazón de Dios. La muerte de Jesús, hermano, fue una muerte joven, pero no fue una muerte ni una vida malograda. Aleluya. Solo, hermano, tiene una vida malograda quien muere inmaduro. Aquel a quien la muerte le sorprende con una vida vacía, con una vida, hermano, inapropiada delante de Dios.
Dios. Porque en la vida solo vale, hermano, solo queda aquello que se ha construido en Dios. Y ahora Jesús, hermano, aleluya, en estas palabras todo está cumplido. Estaba anunciando y proclamando la victoria de todos los tiempos, aleluya, de todas las edades y de todos los hombres que sabemos, hermano, que Jesús es el Señor y le reconocemos como Salvador. Y ahora cuando dice todo está cumplido, nos llena de alegría y de contentamiento. La palabra del Señor, hermano, en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 46, dice unas palabras que para mí es el mayor avivamiento de todos los tiempos. Para mí el avivamiento, hermano, aleluya, comenzó cuando Cristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí entró el avivamiento, el verdadero avivamiento, un avivamiento genuino. Aleluya, es el mejor avivamiento de todos los tiempos, cuando Cristo dijo: en tus manos pongo mi espíritu. Aleluya. Y aquel que había temido al pecado y había gritado: ¿por qué me has abandonado? Ahora, aleluya, estaba diciendo: en tus manos encomiendo mi espíritu. No tiene miedo absoluto a la muerte, porque sabe, hermano, aleluya, que Él ha vencido. Aleluya. Durante 3 años por los caminos, por los vallados, en las barcas, en el monte, en la orilla del mar, por las sinagogas, por las ciudades, aleluya, Él iba anunciando al Eterno, aleluya. Él iba proclamando su nombre sin dejar, hermano, aleluya, de lado al necesitado, al pobre, al enfermo, al cautivo. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Los designios de Dios son poderosos, hermano, aleluya. El Padre Celestial viene y nos abraza a través, hermano, de esta palabra en esta hermosa tarde. Quiero decirle que estas son las palabras que el Señor declaró en la cruz del Calvario. Aleluya, el poder no está en la cruz, sino en el sacrificio que se llevó a cabo en la cruz. El poder está en quien derramó la sangre por usted y por mí. Quien murió por amor a usted y por amor a mí. Estas palabras el Señor las declara, y para nosotros es de suma importancia recordar el sacrificio de la cruz. Para nosotros es de suma importancia recordar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque eso nos da esperanza, eso le da credibilidad al Evangelio. El Señor vino, aleluya, y como decía en la predicación de la cena del Señor, aleluya, hoy en día nos toca anunciar que Cristo vino, que Cristo murió en la cruz del Calvario y que Él volverá una vez más. Quiero invitarle a hacer una oración, aleluya, reconociendo esta palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Una oración de acción de gracias, donde le demos gracias al Señor por el sacrificio en la cruz del Calvario. Señor, en esta tarde te doy gracias, Señor, porque he recibido tu amor, porque gracias, Señor, al sacrificio de la cruz tengo la esperanza de la vida eterna. Te ruego, Señor, que tu palabra pueda llegar al corazón de aquellos que aún no te conocen, Señor. Aquellos que pueden vivir, Señor, y que están viviendo una vida lejos de tu palabra y de tu presencia. Te ruego, Señor, por los que han estado enfermos, cautivos. Aleluya, que hoy tu palabra, aleluya, que es viva y eficaz, pueda tocar sus corazones y ser de bendición. Aleluya, que a través de tu palabra ellos puedan oír que tú eres la esperanza en el día de hoy, que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida. Y que gracias, Señor, a ese sacrificio en la cruz del Calvario, a la sangre derramada, podemos tener acceso legal, Señor, aleluya, al reino de los cielos. Te damos gracias por ello, gracias por amarnos, Señor, gracias, aleluya, por este hermoso mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, mi deseo más grande es que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo a las 6 de la mañana. Tendremos nuestro culto matutino, amén, donde estaremos hablando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Le invito a que se conecte a las 6 de la mañana. Tengan su devocional muy temprano. Ya estaremos hablando y compartiendo la palabra de Dios, las bases bíblicas respecto a este acontecimiento que es muy importante. Y con esto, aleluya, estaremos terminando, aleluya, la enseñanza que tiene que ver
con la Semana Santa. Mi deseo más grande es que Dios les bendiga. Su amigo, servidor, Pastor Gabriel Martínez, Primera Iglesia Odres Nuevos, Iglesia en Llamas. Dios les bendiga. Pensaste en